La abducción alienígena es el contacto más directo. Y hay miles de casos documentados por todo el mundo. Pero las autoridades siempre acaban negando estas situaciones sin apenas investigar los casos. Cuando se trata de abducciones, no suele haber demasiadas pruebas para fundamentar los casos, aparte de los testimonios de la gente. Pero hay personas que han sido capaces de proporcionar pruebas físicas, como objetos ocultos bajo la piel, que desafían a todas las explicaciones. Cada vez existen más pruebas de que podría haber millones de víctimas de abducciones que ni siquiera son conscientes de ello. ¿Cuáles son los signos que demuestran que ha habido una abducción? ¿Y por qué los extraterrestres parecen determinados a mantener sus actividades en secreto? Desde pérdidas parciales de memoria hasta pruebas terroríficas de operaciones llevadas a cabo por alienígenas. No os perdáis los secretos más ocultos de la abducción alienígena hoy en Alienígenas Caso Abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubrir lo que el gobierno no quiere que sepáis. Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Melbourne, Australia, 8 de agosto de 1993. Kelly Keagill y su familia van en coche una noche por las afueras de la ciudad cuando detectan algo sobre ellos. Es un ovni con forma de platillo que sobrevuela silenciosamente la zona. Keagill grita y le señala a su marido lo que acaba de ver. Pero en ese preciso momento, el ovni desaparece en la oscuridad de la noche. La familia sigue en dirección a casa sin dejar de buscar el ovni. De repente, aparece delante de ellos una luz cegadora. Keagill pisa el freno aterrorizada, pero ese pavor se convierte rápidamente en una sensación de tranquilidad. La mujer siente que el cuerpo se le relaja mientras entra en una especie de estado de sueño profundo. Unos segundos después, la luz desaparece y Keagill vuelve a recuperar el sentido. Le pregunta a su marido qué ha pasado, pero él y los niños también se han visto afectados. Ninguno de los ocupantes del coche sabe lo que ha sucedido durante esos instantes. Pero al llegar a casa, Keagill tiene la extraña sensación de que el trayecto ha durado mucho más de lo que debería. Al mirar el reloj, se da cuenta de que su familia y ella han estado inconscientes durante 1 hora. Este fenómeno tan extraño se conoce como tiempo perdido entre los ufólogos. El tiempo perdido es una de las claves en los casos de abducción y suele suceder cuando alguien va conduciendo por la carretera. Los que lo sufren aseguran que han visto algo extraño mientras iban conduciendo y que lo siguiente de lo que se percatan es que han llegado 20 minutos, 2 horas o incluso varios días tarde. Durante los días siguientes, Keagill empezó a recordar fragmentos de aquella hora que habían perdido. Se recordaba a sí misma rodeada de un montón de alienígenas humanoides y que en algún momento de la abducción la invadió el terror. Al segundo siguiente, la familia estaba de vuelta en el coche y no había rastro del ovni. Podría haber sido tan solo una terrible pesadilla, de no haber sido por la misteriosa marca triangular que Kelly Keagill se encontró en la barriga al día siguiente. ¿Abdujeron los extraterrestres a la familia Keagill? Lo que experimentaron fue lo que se conoce como tiempo perdido. Algunos abducidos no pierden más de unos cuantos minutos en este proceso, pero hay otros cuya aventura dura muchísimo más. Caso abierto. La deformación del tiempo en Chile. Pampas, Yuscuma, Chile, abril de 1977. El cabo Armando Valdés forma parte de una patrulla de vigilancia de la frontera del país con Argentina. Al terminar su jornada laboral, Valdés y el resto de la patrulla se detienen a pasar la noche en un establo. Pero los hombres se despiertan sobresaltados a primera hora de la mañana cuando 2 extrañas luces empiezan a descender del cielo y aterrizan a unos pocos metros. Así que deciden salir a echar un vistazo. La patrulla observa atónita cómo Valdés se acerca a uno de los objetos brillantes y se desvanece tras su luz cegadora. Entonces el ovni desaparece sin dejar rastro. Los hombres peinan la zona en busca de su compañero desaparecido. 15 minutos después, escuchan un golpe bastante fuerte y se sorprenden al encontrar a su compañero desaparecido tumbado en el suelo a unos pocos metros de allí. Los soldados lo observan atónitos tras comprobar que Valdés ha regresado con una barba de más de una semana.
Al comprobar su reloj digital, el cabo descubre que la fecha que en él aparece es la de 5 días después del momento de su abducción. Este encuentro es uno de los más sorprendentes en cuanto al tiempo perdido. ¿Abdujeron los extraterrestres a Armando Valdés? ¿Qué le ocurrió durante su ausencia? ¿Hay alguna forma de poder recuperar ese tiempo perdido? Puede que en el mundo haya millones de personas a las que los extraterrestres hayan abducido sin que recuerden nada de esa experiencia. Algunas de las víctimas solo tienen constancia de una abducción gracias al fenómeno que los ufólogos han bautizado como tiempo perdido. Pero recordar los detalles de una abducción alienígena es una ciencia única que nos lleva hasta la primera abducción documentada de la era moderna. Caso abierto. Betty y Bernie Hill. New Hampshire, 19 de septiembre de 1961. Betty y Bernie Hill vuelven en coche a casa cruzando los campos de Nueva Inglaterra cuando de repente se dan cuenta de que los persigue un ovni. El aparato misterioso aterriza directamente delante de ellos y los Hill observan atónitos como un grupo de pequeñas criaturas humanoides aparece delante de ellos. Justo en ese momento, todo se vuelve negro. Lo siguiente que recuerdan los Hill es estar sentados en el coche delante de su casa, sin tener ni idea de cómo han llegado hasta allí, de cuánto tiempo ha pasado y de qué ha sucedido en ese intervalo. Los Hill van a hablar con la policía, pero no consiguen que se investigue este incidente. Es un fenómeno que sufren todos los abducidos. Nadie les cree. La mayoría de las víctimas acaban sintiendo rechazo por parte de sus amigos y familiares. La experiencia deja a la pareja traumatizada y empiezan a obsesionarse con reconstruir la noche de los hechos, pero son pocas las respuestas que consiguen en muchos años. Desesperados, buscan la ayuda de un profesional poco habitual, un hipnotizador. La única manera que tienen algunos abducidos para recordar la experiencia que han vivido es sometiéndose a una regresión hipnótica. Eso significa que un especialista los hipnotiza para ayudarles a sacar a la luz todos los recuerdos que parecen tener enterrados en el lugar más recóndito de la mente. Cuando la pareja desenterró los recuerdos de su subconsciente, descubrieron que los alienígenas que se acercaron a su coche aquella noche los habían abducido. Al parecer, dentro de la máquina sometieron a la pareja a experimentos médicos aterradores. Este momento es histórico para los ufólogos. Los casos de abducciones no empiezan a aparecer de manera pública hasta finales de los años 60. La historia de Betty y Bernie Hill es la primera de las miles de abducciones que se documentarán después. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de estas abducciones y experimentos? ¿Intentan los alienígenas recopilar información sobre nosotros? ¿O todo esto forma parte de un plan mayor? La posible respuesta no llegó hasta 10 años después. Caso abierto. La abducción de Eagle Lake. Eagle Lake, Maine, 20 de agosto de 1976. Los hermanos Jack y Jean Weiner, junto con sus amigos Chuck Rack y Charlie Falls, se disponen a pasar una noche pescando en el famoso canal Allagash Wilderness. Antes de meterse en el agua, encienden una hoguera que les facilite el regreso al campamento. Una vez en el lago, los hombres descubren una bola luminosa sobre los árboles que hay a unos 25 metros de ellos. De repente, comienza a moverse lentamente por la orilla delante de los pescadores. Por curiosidad, uno de los hombres coge la linterna y apunta en dirección a la nave. El ovni reacciona inmediatamente cambiando el rumbo para interceptar la barca. Asustados, los 4 hombres intentan llegar a la orilla remando, pero es demasiado tarde. El ovni ya se ha situado sobre ellos y les arroja una luz cegadora desde arriba. En tan solo un segundo, los hombres vuelven a estar de pie en la orilla sin ningún tipo de daño físico. El ovni planea durante unos segundos por la zona y después desaparece en la oscuridad de la noche. Los hombres se percatan de que su hoguera ya no es más que un puñado de brasas. Han pasado varias horas, pero ninguno recuerda nada. Después de aquel incidente, Jack Weiner empieza a tener pesadillas recurrentes. En ellas ve como una especie de extraterrestres humanoides le realizan algún tipo de operación en el brazo bajo la mirada impotente de sus amigos. Poco después, los demás empiezan a sufrir también estas pesadillas. Los hombres deciden someterse a hipnosis y juntos son capaces de esbozar el terrorífico mapa de lo que ocurrió aquella noche.
recordaron que los subieron a bordo del Ovni y que allí les realizaron todo tipo de experimentos médicos, incluyendo una dolorosísima extracción de piel y de muestras de fluidos. Estas sesiones de hipnotismo hacen que su terapeuta llegue a una conclusión. Piensa que, de alguna forma, han marcado a esos hombres igual que los humanos marcamos a los animales antes de soltarlos. ¿Qué les sucedió a las víctimas de Eagle Lake? ¿Decidieron sus captores extraterrestres marcarlos? ¿Hay alguna forma de demostrar toda esta historia? A continuación, os mostraremos algunas de las pruebas físicas que se encontraron dentro del cuerpo de las víctimas en Alienígenas, caso abierto, desvelando los mayores secretos del planeta Tierra. Puede que en el mundo haya millones de víctimas de abducciones extraterrestres. Algunos expertos creen que estas abducciones son una forma de marcar a las personas seleccionadas. Pero si los alienígenas nos están marcando, ¿cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo? Alamogordo, Nuevo México, 1975. El joven de 16 años, Ted Davenport, comienza un viaje en solitario para acampar en los bosques del sureste de Estados Unidos. Una vez allí, empieza a tener la sensación que alguien le observa. Más tarde, aquella misma noche, Davenport sale de su tienda de campaña y se queda atónito al verse frente a unos seres de otro mundo. En ese momento se desmaya. A la mañana siguiente, el muchacho se despierta al lado de los restos de su hoguera con un dolor tremendo de cabeza y no recuerda nada de lo que pasó la noche anterior. 5 años después, Davenport se alista en la Marina. Sufre un percance mientras está de servicio y tiene que someterse a unas pruebas médicas de emergencia. Entonces, una resonancia magnética saca a la luz algo increíble. Tiene una pequeña pieza metálica alojada en el cerebro y los expertos piensan que ese detalle no puede ser mera coincidencia. Al parecer, en los casos de abducciones, hay un 10 o un 15% de aquellos que afirman ser víctimas en los que podría haber implantes. En esta ocasión estamos hablando de implantes perfectamente visibles mediante rayos X o mediante TAC. El doctor Roger Lear es un cirujano que lleva décadas estudiando los supuestos implantes alienígenas. Son como pequeñas varillas que varían en su longitud entre 6 u 8 milímetros. Tienen el grosor aproximado al de una mina de lápiz y tienen una especie de recubrimiento biológico. Algunas de las víctimas tienen extrañas cicatrices en forma de triángulo o alguna especie de marca de entrada en alguna zona de la piel. Aunque algunas veces es imposible encontrar el supuesto punto de entrada. Ted Davenport fue tan solo uno más de las miles de personas que sospechan tener tecnología alienígena dentro del cuerpo. ¿Pero qué propósito tienen estos objetos? La respuesta a esta incógnita llegó con una de las abducciones documentadas más famosas. Caso abierto. El incidente de Betty Andreasson. Sur de Ashburnham, Massachusetts, 25 de enero de 1967. Betty Andreasson disfruta de una tarde en familia en su casa cuando de repente las luces empiezan a encenderse y apagarse sin ningún motivo aparente. Unos segundos después, aparece una inquietante luz que parpadea delante de la ventana de la cocina. Y la luz deja paso a un grupo de extraterrestres humanoides que se acercan a la casa. Los intrusos entran sin ningún impedimento por la puerta principal y congelan a toda la familia de manera temporal. El líder establece una conexión telepática con Betty y todo el miedo que siente se transforma en una sensación de paz muy extraña. Se llevan a Betty a bordo de la pequeña nave en forma de platillo que planea no muy lejos de la casa. Allí la someten a todo tipo de pruebas médicas y a un examen de inteligencia bastante extraño, que la induce en un estado que más tarde describió como algo entre el éxtasis y el dolor. Unas horas después, la devuelven a su casa. Fue una experiencia traumática y Betty no compartió su historia con nadie hasta una década después. En 1977 se somete a un tratamiento de hipnosis para intentar descubrir los detalles que tuvieron lugar a bordo de la nave extraterrestre. Pero las sesiones sacaron a la luz algo increíble. Aquella noche no se llevaron a Betty para implantarle nada, sino que se la llevaron para retirarle a través de la nariz un implante que le habían colocado en la cabeza durante los años 40.
cuando no era más que una niña. Aquel recuerdo llevaba dormido en su subconsciente varias décadas. Pero ¿para qué sirven esos implantes? ¿Y por qué los alienígenas quisieron recuperarlo? Roger Lear tiene su propia teoría. Me han preguntado muchísimas veces si son dispositivos para rastrear posiciones o incluso si son dispositivos para modificar el comportamiento. En principio, y basándome siempre en lo que he visto y en los datos que he recopilado, no creo que se trate de nada de eso. Creo que los dispositivos son para supervisar datos. Creo que utilizan implantes para recopilar información sobre los cambios en nuestro ADN. ¿Colocan entonces los alienígenas implantes en las víctimas de abducción para controlar nuestro ADN? Y de ser así, ¿cuál es su finalidad? Aldergrove, Columbia Británica, 17 de julio de 1991. Corina Seibols y su amiga detectan un ovni enorme con forma de boomerang que se sitúa aquella noche sobre su casa. Unos segundos después se desmaya y recupera el conocimiento casi una hora más tarde, sin saber que se la han llevado y que ha experimentado un caso más de tiempo perdido. Cuando reaparece, lo hace sin notar ningún tipo de daño físico. Pero la historia de Corina Seibols no termina aquí. Justo después de su desaparición, empieza a tener la sensación de que aquella no era la primera vez que desaparecía y que tampoco sería la última. Unos días más tarde, descubre que los alienígenas también se han interesado por otro de los habitantes de su casa. Cuando atónita, ve como un extraterrestre grisáceo entra en el dormitorio de su hija. Seibols corre para socorrer a su hija, pero una vez allí no encuentra nada. Poco después, la pequeña empieza a hacer dibujos de un alienígena al que ella llama el médico, y le cuenta a su madre que viene a visitarla algunas noches. Esta situación hace que Seibols comience a recordar escenas de sus abducciones, entre las que se incluyen inyecciones en su abdomen y cientos de filas de fetos alienígenas almacenados en líquido. La mujer se da cuenta de que forma parte de un experimento con el que intentan crear híbridos medio humanos y medio alienígenas. Pero eso no es todo. De repente le vienen a la memoria recuerdos de hace muchos años en los que su madre también le contaba historias relacionadas con abducciones extraterrestres. Y Corina Seibols empieza a sospechar que llevan abduciendo a su familia varias generaciones. ¿Por qué iban a coger a cientos de humanos y a insertarles alguna especie de implante para realizarles modificaciones genéticas? Yo creo que lo que intentan es crear una nueva vida que se desarrolle como lo hacemos nosotros. ¿Llevan los extraterrestres varias generaciones intentando crear una nueva raza de híbridos medio humanos y medio alienígenas? ¿Viven las víctimas de abducciones en un miedo constante? ¿Habrás sido tú uno de esos abducidos y no recuerdas nada de lo que sucedió? Esto es Alienígenas Caso Abierto, desvelando los mayores secretos del planeta Tierra.